Que dice cuando los hijos cantan y cantan y cantan al rey. Toda al Eterno que nos permite reunirnos. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la fiesta de Yom Teruah o la fiesta del soplo. O como decía ayer Sergio, la fiesta del espíritu. Porque viene de Ruach HaKodesh, quiere decir Espíritu Santo, y ahí va el mismo Teruach. Y hoy quiero que tomemos en cuenta que para esta fiesta se definen los espíritus. Yo no estoy hablando de espíritus de mística, sino que esencias. Estoy hablando de como cuando dice Revelaciones, el espíritu de Jezabel, o sea, el comportamiento que unos tienen, ese espíritu se transmite a las demás personas. Bien. Ahora, antes de dar inicio a lo que es un análisis de la fiesta de Yom Teruah, quiero que veamos o que entendamos no solamente los que estamos presentes, sino también los que nos ven a través de las redes sociales o de YouTube. Que veamos y entendamos de que nosotros, los que estamos reunidos y los que celebramos la fiesta, no podemos condenar a nadie por no celebrarla. No podemos decirle, ustedes están en pecado porque no la celebran. Pero también hoy vamos a ver que las personas que no celebran las fiestas pueden decirnos a nosotros que estamos en pecado o que es error celebrar las fiestas. O sea, ni nosotros podemos decirles nada al que no celebra y el que no celebra tampoco puede condenarnos a nosotros por no celebrarlas. Quiero que para irme dando a entender en que quisiera entender a las personas, es a la hora que tenemos esta personalidad o este espíritu de decir no a las fiestas que yo no entiendo. Quiero que leamos o abramos el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, y voy a leer desde el verso 22 para no estar dándole vueltas, sino que de un solo entendamos a qué quiero llegar. Dice, verso 22, y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia. Quiero que escuchen los términos en los que hablan las versiones populares, porque cualquiera puede decir, pero es que así dice su versión. Pero yo me voy a enfocar ahorita en las versiones populares. Bien, verso 22. Y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén o en Jerusalén. Y enviaron a Barnaba o Bernabé hasta Antioquía. Verso 23. Cuando llegó y vio el amor del Creador, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Eterno con firmeza de corazón. ¿Quién se esforzaba? ¿Quién se esforzaba por mantenerlos fieles de corazón? A los de Antioquía. ¿Siguieron la lectura? Barnaba o Bernabé. Verso 24. Porque era un varón bueno y lleno del Ruach HaKodesh y de su deseo de agradar o fe. Y una gran multitud fue agregada
a creer en Yeshua o a creer en el Adón, dice el verso. Verso 25. Y partió a Tarso a buscar ¿a quién? A Shaul o a Pablo. Verso 26. Y habiéndolo encontrado, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la iglesia, aún por un año entero, y enseñaron a una multitud considerable, y los discípulos fueron llamados cristianos. Por primera vez en Antioquía. Yo pudiera decir que la versión hebrea no dice así, pero no voy a discutir por versiones. Acabamos de leer que a quienes se les llamó cristianos. A los de la iglesia, y entre ellos estaba unido Pablo y Bernabé, o Shaul y Barnaba. Entonces, quiero que veamos esto. Shaul y Barnaba, o Pablo y Bernabé, eran descendencia biológica judía, ¿sí o no? Supongamos que la iglesia es conformada por gentiles. Al grupo de judíos y gentiles se les llamó, ¿cómo dice el verso? Cristianos. No hay distinción de genealogía. No hay distinción de genética. Se le llama iglesia y se le llama cristianos tanto a los apóstoles, en este caso Pablo, a Barnaba y a toda la comunidad que se había reunido, se les llamó por primera vez cristianos. Ahora, pasa algo bien extraño en la actualidad. Yo no digo que eso pasaba allá en aquel entonces, porque todo esto era bien entendido. Si vemos que Pablo y los que lo seguían, ya sean gentiles o judíos, eran cristianos, quiero que vean capítulo 20, verso 6, de ahí mismo de Hechos. ¿Ah? Ah, bueno, ahí tienen su hermanita, ahí tiene su hija, para que lo lea con ella. Ah, no, pero ahí tiene, sí va. 26. Dice, y nosotros cuando pasaron los días de los ácimos, ¿qué es los ácimos? O la fiesta de los panes sin levadura. Cuando pasaron la fiesta de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos, en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí mismo en el capítulo 20 vamos a encontrar en el verso 16 otra referencia. Capítulo 20, verso 16. Y Shaul o Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar de serle posible. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? El día de Shavuot o el día de la fiesta de Pentecostés. ¿Vea que así dice el verso? Bien. Quiero que relacionemos esto con los primeros versos que leímos del capítulo 11. Si Shaul era un cristiano, guiando a un pueblo cristiano a una iglesia, dice el verso, ¿cómo es que Shaul podía estar enseñando esto? Ve? Solo quiero que me capten la idea. Vaya, miren, yo voy a celebrar fiestas porque soy judío, ustedes no. Entonces, la actualidad, las personas en la actualidad, eso no pasaba en este tiempo. Las personas en la actualidad quieren darnos a entender esto, ¿ve? Que Shaul dejaba de ser cristiano en las fiestas. Dejaba de ser iglesia en las fiestas, porque él era judío, ya no era cristiano. Así dice la gente. Ah, pero es que él celebraba fiestas porque era judío. Entonces ya no era cristiano, ya no era de la iglesia, pues. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, si yo digo que la iglesia la componen Pablo, los apóstoles y los gentiles, ¿por qué cuando hablamos del término fiestas? Ah, pero es que ellos eran judíos, ya no son iglesia entonces, ya no son cristianos.
sea que Shaul estaba, como él era judío, entonces cuando se trataba de fiestas, él hacía las prácticas judías. Pero cuando se trataba de hacer cosas de los nuevos creyentes de la iglesia, supuestamente, él se hacía cristiano y rechazaba de las cosas judías. O sea, y coherencia. Se hacía, no se hacía. O sea que, pero... Así como Kefa. Cabal. Así se ve, pero no era eso lo que Kefa quería hacer, lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que yo quiero decir ahorita? Que en la generación de Shaul no existía ese problema. No había esa distinción de que, miren, ustedes fiestas y yo no. O miren, yo fiestas y ustedes no. Porque cuando se unían los gentiles, ¿a qué emuná o a qué credo o a qué pensamiento creen que se unían? O sea que los gentiles venían a unirse a la Torá, no al judaísmo. Ya dijimos que era judaísmo. Judaísmo era discriminar a las personas y obligar a las personas a hacer de lado. No, ustedes no pueden venir a los pactos ni las promesas. Eso era judaísmo. Miren, si quieren ser, tienen que circuncidarse, si no jamás van a ser pueblo del Creador. Eso era judaísmo, obligar a las personas. Pero las personas venían del gentilismo, digámoslo así, a buscar adorar al Creador conforme al pensamiento de los apóstoles. ¿Y qué pensamiento tenían los apóstoles? No tenían un pensamiento gentil. Entonces, el punto es de que en aquel entonces se entendía de que aquel que venía tenía que ser aceptado en la manera de adorar al Creador. Pero ahora resulta que nuestra generación, o unas generaciones atrás, desde generaciones atrás, se maneja que tanto el judío puede adorar al Creador y los gentiles. Pero creemos así, ¿ve? Creemos que, porque los versos lo dicen, que Pablo y los apóstoles fueron los primeros cristianos, ¿sí o no? Pero cuando hablamos de fiesta, ya no son cristianos. Porque el cristianismo dice no a la fiesta. ¿Eso dicen los cristianos o no? No, las fiestas no. Entonces, si Pablo era cristiano, ¿cómo es que Pablo siendo cristiano cumplía fiestas? Y ahí es donde yo les digo, y vienen las personas y dicen así, ¿ve? Es que él era judío, entonces no era cristiano, Pablo era judío, no era iglesia. Y ahí es donde entramos en confusión. ¿Por qué entramos en confusión? Y esto es lo que quiero decir hoy. Que hoy es considerado este día como el día del Espíritu, porque realmente en cada uno de nosotros hay dos espíritus. Y eso lo pueden ver a través de Romanos, capítulo 7. Hay dos espíritus. Todas las personas tenemos dos tipos de esencias. Una esencia que dice sí y la otra esencia que dice no. Un espíritu que dice obedece y otro espíritu que dice desobedece. ¿Por qué estoy hablando esto ahora? Porque bajo todos los versos del Nuevo Testamento no hay ni un solo verso que digan que las fiestas son pecado, sino que son espíritus de las personas que transmiten eso. Cuando dice la palabra así, ve, los mandamientos dados en reglamentos los clavó en la cruz. ¿Por qué él clavó el acta de los decretos? Y vienen las personas y así ve. Es que aquí está hablando de las fiestas, aquí está hablando de los ritos. Y ese espíritu lo transmite a los demás y las demás personas lo creen. Pero el verso no dice eso. Bien. Entonces, aquí es donde yo quiero que veamos. Si las personas se manejan por el espíritu de un hombre, porque así lo interpretó un hombre, están dejando de lado el espíritu del Creador. Porque si el espíritu del Creador está diciendo
que se agrada de celebrar fiestas, es donde las personas ponen en balanza la interpretación o la esencia o el espíritu que una persona puede transmitir. Si un hombre está diciendo, las fiestas no se cumplen, y las personas empiezan a decir, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, y así como Jezabel, el espíritu de Jezabel se va regando, o el espíritu el de duda, ¿cómo se llama? Amalek, el de Amalek, el de duda, así se va creando, así se va propagando ese espíritu. ¿Cómo? Se transmite, correcto. Cuando este espíritu se transmite, empezamos a hacer de lado el espíritu del Creador o el Ruach HaKodesh, porque estamos dándole relevancia a lo que un hombre transmite y no a lo que la Torá o a lo que la Escritura dice. Bien. Y aquí es donde quiero también que aclaremos esto. Porque si vino Yeshua y las personas dicen que algo quedó abolido, no es que algo haya quedado abolido, sino que Él era el cumplimiento de eso. Quiero que veamos Corintios capítulo 5, la primera carta de Corintios, o Aleph Igeret Corintiim, capítulo 5. Primera carta de Corintios capítulo 5, verso 6, dice, no es buena la jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando leemos este verso, Shaul está diciendo, no lo digo yo, que la levadura es un símbolo, ¿sí o no? ¿Qué simboliza la levadura según Shaul o Pablo? Lo contrario de la Torá o las malas acciones. Según el verso, la jactancia, la arrogancia. El ser arrogante, el ser jactancioso, el creerme más que las demás personas, o el creer que yo estoy en un grupo que es superior a las demás personas, eso es ser jactancioso. Y Shaul dice que la levadura simboliza ese espíritu, ¿sí o no? Verso 7. Limpien la vieja levadura para que sean masa nueva, como son sin levadura, porque en el Mashiach nuestra Pascua o Pesaj ya fue sacrificada. Y aquí es donde yo les digo, la dificultad de las personas de no poder entender, porque quieren transmitir no el agrado del Eterno, sino que quieren transmitir su credo y su religión, lo que yo pienso, y eso quiero decirlo, y quiero que la gente así crea como yo. Porque aquí el verso, cuando dice así, verso 7, limpien la vieja levadura, la jactancia, para que sean masa nueva como son sin levadura, porque en el Mashiach nuestra Pesaj ya fue sacrificada, o nuestra Pascua. Las fiestas, no solo Pascua o Pesaj, se componen de celebración, de fiesta y de sacrificio. Y lo que Shaul está diciendo es que el Mashiach representaba o era el símbolo de ¿qué? Del sacrificio. Así como está diciendo, miren, no sean jactanciosos, porque un poco de ¿qué dice? Levadura, leuda. Entonces dice Shaul así, ¿ve? La levadura es símbolo de jactancia. Yeshua es el símbolo del sacrificio, porque así dice el verso. Nuestra Pesaj, que es el Mashiach, ya fue sacrificada. No está hablando de fiesta, está hablando de sacrificio, porque la fiesta se compone de sacrificio y fiesta. Verso 8, ¿cómo dice? ¿Alguien que me lee lectura? Así que santifiquemos la fiesta sin nada
Y es lo que estoy diciendo ahorita. La fiesta se compone de celebración y ¿de qué? ¿Y de qué más dije? No, ¿de qué se componían las fiestas? Se componen de celebración y de sacrificios. De eso se componían las fiestas. Siempre había fiesta, celebración, simjá, contentamiento, armonía, y siempre había el portarse bien, pero iba acompañado de un sacrificio cada fiesta. En la Pascua se mataba un cordero, ¿sí o no? En Yom Kippur se mata cordero, en Día de las Trompetas se mataban animales, en Sukkot y en todas las fiestas se mataban animales. Y lo que está diciendo Shaul es que cada fiesta tiene un símbolo. En este caso toma Pesaj como ejemplo para decir la levadura. Cuando nosotros sacamos la levadura de nuestras casas, porque lo hacemos físicamente en Pesaj, ¿sí o no? Sacar la levadura. Shaul está diciendo, eso quiere decir también que saquen todo espíritu jactancioso de ustedes. Eso representa o eso simboliza la levadura. Sacar todo espíritu jactancioso de nosotros, todo aquello que nos contamina, pues porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y dice después, porque el sacrificio ya tuvo cumplimiento ¿en dónde? En el Mashiach. Todas las fiestas tienen un símbolo, una representación. Yeshua no vino a quitar fiestas, sino que vino a darle cumplimiento a lo que él simbolizaba, que era el sacrificio que iba como elemento fiesta. Y por eso dice en el verso 8, así que sigamos celebrando las fiestas. Obviamente no con sacrificio, porque el sacrificio es el Mashiach, está diciendo el verso. O sea que para Pesaj se hace el sacrificio, el Corban Pesaj, Sí. el cordero de Pesaj. Para las otras fiestas como Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur. y Sukkot, Ujú. también tienen sus propios sacrificios. Correcto. Pero el sacrificio es matar animales. Entonces, pero cuando Shaul está diciendo, Yeshua es el sacrificio De las de fiestas. las fiestas. Ajá. Entonces, si bien es cierto, los sacrificios no debemos hacerlos porque Yeshua es nuestro sacrificio, no sustituye la fiesta, Correcto. no sustituye la celebración. El problema es cuando usted piensa que los sacrificios son las fiestas. Cabal. Eso es lo que está diciendo Shaul. Por eso, después de eso, después de lo que dice ahí, Yeshua es nuestra Pesaj, dice él. Ujú. Más adelante dice, celebremos. Porque una cosa es sacrificio y otra cosa es celebración. O fiesta. No solo en Pesaj, sino En toda la festividades fiesta, correcto. Hay sacrificio, había el sacrificio. Correcto. Una vez venido Mashiach, ya no sacrificamos, pero sí celebramos. Correcto. Vaya, Pesaj se compone, ¿de qué se compone la fiesta de Pesaj? Se compone de hierbas amargas, ¿sí o no? ¿Qué simbolizan las hierbas amargas? El sufrimiento que tuvo la casa de Israel en Egipto. ¿Qué significa el agua con sal? Mojarlos en agua con sal. Las lágrimas del pueblo, o sea, cada elemento tiene un símbolo. El sacrificio que se hacía en Pesaj simbolizaba el sacrificio de Yeshua. O sea que ya tuvo cumplimiento ese sacrificio. Y ahora dice Shaul, y cuando ustedes sacan la levadura de sus casas, también tiene un símbolo. El sacar la levadura de nuestras casas físicamente simboliza sacar todo espíritu de jactancia de nuestros corazones. No sean jactantes, no se crean más que los demás. Eso está diciendo que significa la levadura. Cada elemento tiene un símbolo. ¿Cuál es el elemento que ya tuvo cumplimiento? El de los sacrificios. Pero nosotros no hemos quitado la jactancia de nuestros corazones. ¿O creen ustedes que ya tienen su ser limpio y que no tienen pensamientos malos o sentimientos malos dentro de ustedes? Entonces, eso no ha tenido cumplimiento todavía en nosotros. Eso es lo que está diciendo Shaul. Por lo tanto, sigamos celebrando las fiestas. Sigamos con los otros elementos que esos todavía no han tenido cumplimiento en nosotros.
Y así como vimos en la fiesta, ajá, dígame, hermano. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ellos dicen, la levadura, pero tiene que ser lo del corazón, dice. O sea, esa última parte quizás es la que agarra. Uh-huh. Sí, cabal. Que siempre que uno esté cuidando de no comer levadura y tal vez uno tiene problemas. Vaya, y aquí es donde yo quiero llegar a este punto. Es que, y yo no sé si a veces me doy mal a entender o a veces toman por el lado negativo mis palabras. Pero miren, digamos que es cierto lo que las personas dicen. Ya ve que las fiestas ya no, porque aquí dice que con ácimos de sinceridad y de verdad. Y sí, se oye bonito. Va. El punto es, ¿realmente lo cumplimos así? O sea que el conocerlo, el saberlo, todo el mundo lo sabe. Si es que el problema es llevarlo a la práctica. Yo quiero decir algo. Me voy a adelantar quizás un poco. Yom Teruah es el sonido del shofar, el que lo caracteriza, ¿sí o no? Cuando nosotros oímos el sonido del shofar, es como que el Eterno nos está avisando lo siguiente. Quiero que me escuchen esto. Si usted tiene algún problema con algún vecino, con algún compañero de trabajo, con algún familiar, con algún amigo, vaya a solucionarlo. Vaya a solucionarlo. Si usted no le ha hecho nada, pero la persona lo rechaza, usted busque de alguna manera tener shalom con las personas. A eso fuimos llamados. De eso hablaba Yeshua. Busquen la shalom. ¿Con quién decía? Con todos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Yom Teruah es para eso. Para buscar la shalom con todas las personas. Y yo apostaría que cualquiera me va a decir, pero eso lo puedo hacer cualquier día. ¿Por qué solo hoy? Pero ese es el punto. ¿Qué día del año lo hizo? Si yo estoy de acuerdo con que las personas así dicen, no, es que delante del Creador es malo tener enemigos, ¿sí o no? Yo no puedo tener enemigos. Entonces, esta fiesta nos llama a buscar la armonía con las personas. Y cualquiera va a decir, pero eso ya lo sé, lo hace. Pero eso puedo hacerlo en enero, puedo hacerlo en febrero. Está bien. Si es que la idea de la fiesta eso es que no se nos olvide. Que si no lo hemos hecho, que ahorita lo hagamos. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque quiero que me escuchen. ¿Ustedes creen que en el reino milenial o en el reino eternal vamos a tener enemigos? Vamos a andar discutiendo con las personas. Entonces, si usted sabe que en el reino milenial o en el reino eternal no vamos a andar discutiendo, no vamos a andar peleando, no vamos a tener enemigos, no vamos a tener rencores con nadie, ¿de qué manera se está preparando si los tiene aquí? Si usted está teniendo impases con la gente, si usted está teniendo enojos con las personas, ¿de qué manera se está preparando que quiere vivir en ese reino? Si no lo quiere vivir aquí en pequeño, ¿cómo lo va a vivir allá en grande? Cuando usted dice, no, yo tengo que llevarme bien con toda la gente porque en el milenio así lo voy a hacer, ¿sí o no? En el reino eternal así lo voy a hacer. No voy a andar peleando con nada. Entonces empiece a trabajar en eso. Porque a veces los motivos de las discusiones o los motivos de los rencores soy yo. Y aunque no lo sea yo tengo que buscar la manera de que mi hermano
no peque en ese sentido. Por eso es de que Shaul dice que las fiestas son una sombra de lo que va a venir, no de lo que ya vino. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice, nadie te juzgue en bebida o en comida o en novilunio o en fiestas, porque de cierto todas son sombra de lo que ha de venir, no de lo que ya vino. Porque las fiestas son una sombra de la segunda venida de Yeshua, no de la primera. Los sacrificios eran el símbolo de la primera venida, pero la segunda es el reino milenial. Mire, les voy a poner así, ve. En Yom Teruah, que es la fiesta que estamos hoy, aprendemos esto, buscar la shalom con todos, ¿sí o no? Con todos, tengo que buscar la shalom en 10 días. Tengo 10 días antes de Yom Kippur. Cuando termina Yom Kippur, ¿en qué estado terminamos? ¿Cómo? Como el de un ángel. Así dijo Yeshua, sino que seremos como ángeles, ¿sí o no? En el reino milenial, en Yom Kippur, cuando el Eterno, o en el día del perdón, el día de la expiación, cuando el Eterno nos disculpa, terminamos en un estado de ángeles. Y así dijo Yeshua que va a ser la venida de él, porque le dijeron, ¿y con quién se va a casar si tuvo 7 maridos? Erran las escrituras, ¿acaso no saben que van a ser como los ángeles en el reino milenial? Entonces, Yom Teruah es para hacer la shalom con todas las personas. Y Yom Kippur es para recibir el perdón de nuestras transgresiones y estar en un estado de ángel. Y Sukkot, que es la siguiente fiesta que viene 5 días después de Yom Kippur, Sukkot o cabañas o tabernáculos, es la celebración que Él mora entre nosotros. Que Él mora entre nosotros, entre su pueblo. Pero para morar entre su pueblo, primero hay que hacer la shalom con las personas. Y como dijimos también en esta fiesta, presentarnos culpables. Que no queremos que nos hagan juicio. No queremos que sean justos con nosotros. Queremos que sea misericordioso el Eterno. Porque si por justicia nos tratara, pero vos hiciste esta transgresión, ¿y qué dice la Torah? Pero vos hiciste esto y los transgresores no van. Entonces, si yo admito que soy transgresor, yo no quiero que me traten no quiero que me trate un rey justo. Quiero que me trate mi Padre, que me va a tratar con amor. Entonces, ese es el símbolo de estas 3 fiestas que están en 15 días, las 3. Bien. Quiero que leamos. No vamos a leer eso mejor. Quiero enfocarme quizás un poco más en reflexión. Porque la verdad es que podemos hablar de muchas cosas de Yom Kippur, pero ayer me quedé también con la idea de que me interesa que entendamos, aunque sea poco, pero que lo entendamos y que no se nos olvide. Porque así dice también el Brit Hadashah, no ser oidores olvidadizos. Bien. Fíjese, si nosotros estamos ahorita, ya iniciamos los 10 días de Teshuvah, o los 10 días de retorno para buscar, porque así dijo, así dice el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a nuestros ofensores, o a aquel que tiene enojos con nosotros. Si nosotros no buscamos disculparnos con las personas, Él no nos perdona. Porque así dice el Padre nuestro, ¿sí o no? Perdona nuestras ofensas, así como yo he disculpado a todas las personas. Ahora, esta
fiesta trae algo bien implícito, bien profundo. Se dice en el judaísmo, y podemos sacarlo con calendario y todo, pero no voy a entrar en ese detalle para no perder el hilo, que cuando Moshe subió por segunda vez al Har Sinaí o al monte Sinaí, porque primero subió a traer las tablas, ¿sí o no? ¿Cuántos días estuvo ahí? 40 días y 40 noches, y bajó, pero como encontró al pueblo bailando y haciéndole fiesta al becerro, ¿se acuerdan? Volvió a subir para pedirle perdón al Creador, ¿sí o no? Entonces, podemos sacarlo con números si quieren, con calendario y todo, desde la salida de Egipto que salieron el 15 de Aviv. Justamente cuando Moisés baja la segunda vez, era Yom Kippur, o el día de la expiación, ¿sí o no? Algunos ya han oído ese tema. Era el día del perdón en la segunda vez que Moshe bajó con las tablas. La tercera fue a buscar las otras tablas. Ajá. Bye. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo entonces Moshe en Yom Teruah? ¿Qué estaba haciendo Moshe en Yom Teruah? Estaba clamando, pidiendo, velando por el pueblo, por las personas, porque las personas alcanzaran perdón del Eterno. Porque Yom Kippur es 10 días después de esta fiesta. El día del perdón es 10 días después de esta fiesta. Si Moshe bajó en Yom Kippur 10 días antes, Moshe estaba clamándole al Eterno que disculpara al pueblo. Ajá. De hecho, el 1 de Elul es que sube. Subió, correcto. El 1 de Elul. Elul tiene aproximado las 30 días. Más los 10 De Yom Teruah. del 1 de Tishri. Ajá. Los 10 de Tishri serían los 40 días. 40 días que nos dice el judaísmo, que es el tiempo que debemos de estar buscando la Teshuvah, el perdón. Sí, correcto. ¿Por qué traje este punto ahora? Porque nosotros en Yom Teruah estamos así, ¿ve? Dame dinero, salud y vida. Y eso es egoísmo, dijo ayer el hermano Sergio. Moshe no estaba pidiendo para sí. Moshe estaba pidiendo por las personas, por el pueblo, porque el pueblo o las otras personas, o porque los pecadores, pues vaya, los pecadores eran el pueblo que se habían hecho un becerro, ¿sí o no? Porque los pecadores alcanzaran compasión del Creador y también tuvieran perdón del Eterno. Ahora, óiganme estas dos palabritas. Si es cierto lo que estamos diciendo ahorita, que Moshe estaba pensando en el pueblo para buscar que el pueblo entrara a la misericordia o a la compasión del Eterno, ¿es cierto, vea? Les pregunto yo ahora a todos, ¿qué estamos haciendo nosotros por las demás personas? ¿Usted no desearía que sus vecinos, que sus amigos, que su familia misma entrara a la vida eterna? ¿Usted, hermanita? ¿Mana Viquita? ¿Mano Luis? ¿Usted? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que ellos entren, hermano? Y esto es lo conmovedor de esta fiesta, que hoy no deberíamos de estar pensando en nosotros, deberíamos de estar pidiendo por todos los demás, no solo por mí, pero el egoísmo nos lleva a que solo yo, y los demás. Vamos a recibir veredictos en Yom Kippur, dijimos, ¿sí o no? Decretos.
¿Y quiénes vamos a recibir decretos en Yom Kippur, dijimos? ¿Quiénes vamos a recibir? ¿Quiénes están delante del Eterno en esta fiesta? Toda la humanidad, hasta los que no creen en la Torá, y por estas personas es que también hay que pedir. El pueblo de Israel se apartó en ese momento del Eterno y de la Torá y por un ídolo. Y por eso Moshe dijo, pues sí, solo por mí voy a pedir. O por los Leviim, que no se contaminaron. Al contrario. Quiero ponerles un ejemplo antes de darles una aclaración, porque para transmitir estas palabras para mí es bien difícil porque no quiero que me vayan a malentender. En el transcurrir que nosotros tenemos en la vida cotidiana, ya sea a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestros negocios, o en cualquier lugar que transitamos día a día, ustedes pueden ver y visualizar que muchas personas todos los días casi los vemos, ¿sí o no? Casi todos los días me encuentro a uno en el bus, a veces me lo veo cada 3 veces en la semana, ¿sí o no? Bien. Sin embargo, entre las personas que yo veo, puedo encontrarme con alguien que yo conozco. O sea, que nos hablamos y que compartimos palabras, cualquier cosa. Ahora, imagínese que usted se encuentra a una persona o a un amigo o amiga que le dice, vamos a mi negocio, vamos a mi casa, vamos a donde yo trabajo, ¿no te regañan? No me regañan. Y usted se va a ir a estar todo un día con esta persona, ya sea en la casa, en el negocio o en el trabajo. Si usted va a estar ahí y usted ve que la persona tiene que cocinar o tiene que hacer oficio o tiene que hacer algo en su trabajo o en su negocio, ¿qué haría usted? ¿Usted qué haría también? Ayudar, colaborar, ¿verdad? ¿Cómo diría yo estas palabras? Colaborarle en el objetivo o colaborar en lo que está haciendo. ¿Sí o no? Bien, pero es ilógico que yo voy a acompañar a alguien que no conozco, que solo sé que existe en el mundo y que lo veo pasar todos los días, y es ilógico que yo voy a irme con él o con ella, ¿sí o no? Es ilógico que yo le vaya a ayudar porque si ni siquiera sé a qué se dedica. ¿Me entienden? Bien, entonces tenemos 2 tipos de personas. Una que sabemos que ahí la vemos todos los días, pero otras que lo conocemos. ¿Por qué traigo este ejemplo ahora? Y aquí es donde no quiero que me malinterpreten y quiero que me escuchen. El sistema religioso o el sistema en el que vivimos en la actualidad nos hacen creer que existe una deidad, un ser supremo, un Dios. ¿Qué dije, hermana Dinora? Y las personas o el sistema religioso dicen, es que hay un Dios que existe. Hay una deidad que existe, que creó las cosas. Y ahí es donde está el problema de las personas, que se quedan con el hecho de saber que existe esta deidad, pero no lo conocen. ¿De qué me sirve saber que hay un Dios todopoderoso, que hay un creador del universo? ¿De qué me sirve saber de que hay una autoridad superior a mí si no lo conozco? Jacob. No, eso no es lo que quiero decir. ¿De qué me sirve saber que existe el Eterno? Pues, ¿para qué me sirve? Ahora, si ustedes, como yo, sabemos que el Eterno tiene por propósito que
toda la humanidad llegue a la redención, ¿sí o no? Ese es el propósito del Creador. Porque de tal manera mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para eso mandó a su Hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito del Eterno, hermano Julio? El propósito del Eterno es que todas las personas lleguen a la salvación o a la redención final. Si usted sabe que el propósito del Eterno es que su creación llegue a la redención final, ¿qué tiene que hacer usted? Colaborar. Así como yo les puse el ejemplo, si usted encuentra un amigo y lo invita a su trabajo, lo invita a su negocio, lo invita a su casa, usted le va a ayudar en lo que está haciendo la persona, ¿sí o no? Le va a colaborar, se va a unir a la persona en lo que está haciendo. Si ahora usted sabe que el propósito del Creador es que todas las personas alcancen compasión de Él, ¿en qué le estamos colaborando? Eso de saber que el Eterno quiere eso es creer que existe una deidad, pero eso es no conocerlo. Cuando usted lo conoce es cuando se une a esa causa. Unirme a la causa y empezando por mis hijos. No nos vayamos lejos. Yo quiero que mis hijos alcancen redención. Pero ¿y qué estoy haciendo por ellos? Yo no les digo, vamos a todas las colonias y las calles y hablemos de esto. No, empecemos por nuestra casa. Veamos capítulo o carta de Vito o de Santiago. La carta de Jacob. La carta de Vito. ¿Ya lo tenemos? Todo. Voy a leer el verso 19 en adelante. Pues voy a esperar que lo encuentre. En la textual es la 1249. Ahí léalo con la hermana Andreita. 1249. Ya. 2:19. ¿Tú crees que el Eterno es uno? Bien haces. ¿Qué más dice el verso? Los demonios también creen y tiemblan. Verso 20. Pero quieres saber, oh hombre vano, que el deseo o la fe sin hacer nada, ¿es qué dice? Es estéril. El deseo sin hacer nada al respecto, esas son las obras, ¿sí o no? Hacer algo. Obrar es que yo estoy haciendo algo al respecto, que no me quedo solo con las ganas. Pero quiere saber, hombre vano, que el deseo de agradarle sin hacer nada es estéril. Verso 21. No fue justificado por hacer algo nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el mizbeach o sobre el altar. Ya ves que el deseo actúa juntamente con hacer algo, o que la fe actúa justamente con las obras. Y el deseo de agradar o la fe solo es perfeccionado a través de ¿qué? De las obras, de hacer algo. Si usted conoce al Eterno y sabe cuál es el deseo del Creador, entonces solo vamos a ser tomados en cuenta, no por saberlo, ¿sí o no? Sino por hacer algo. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham al Eterno y le fue contado por justicia y fue llamado ¿cómo?
amigo del Eterno, porque Abraham se unió a la causa. Y véalo así, hay personas que no pueden creer en los midrashim, que no van a creernos que Abraham estaba a la puerta de su tienda, o de su sucá, o de su morada, esperando visitantes para que agradecieran al Creador, ¿se acuerdan? Les daba de comer, ¿y cuánto te debo? No, solo démosle gratitud al Eterno en una oración. Y hay personas que no lo van a creer, pero cuando se le fue tomado como amigo del Eterno es, según el contexto, porque instruyó bien a su hijo en el propósito del Creador. Porque su hijo no se desvió del propósito. ¿Cuál es el propósito del Creador? Dijimos. ¿Cuál es el deseo del Eterno? Que todos entremos a la salvación o a la vida eterna. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Dije yo. Empecemos por nuestra casa. Verso 24. Vean que el hombre es justificado por hacer algo, por las obras, y no solo por el deseo. Verso 25. Asimismo también la ramera Rahab no fue justificada por hacer algo cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque, así ve, ella vio cuál era la causa del Creador. ¿Cuál era la causa en el tiempo de Rahab? Que Israel entrara a la tierra prometida, ¿sí o no? Que Israel ingresara y se pusiera como reino en la tierra prometida o en Eretz Kenaán. Y Rahab, sabiendo eso, porque así dijo, sabemos que el Eterno les ha dado esta tierra y todas las naciones han temblado porque sabemos que el Eterno está con ustedes. Se unió a la causa. Ayudó al pueblo a entrar, porque iban a matar a los espías si no los hospeda ella. Pero ella sabía cuál era el objetivo del Eterno, ingresar a Israel a la tierra prometida o a la tierra de Canaán. Y ella sabía que si ese era el propósito del Creador, me uno en su causa. Pero no por el deseo simplemente de que yo sé lo que el Eterno quiere, sino de ponerme manos a la obra. Verso 26. Porque así, aquí está lo que hablamos desde el principio, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también el deseo sin hacer nada está muerto. Y esto es lo que yo dije, cuando dice ahorita Jacob, que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque la esencia o el espíritu del Creador dice, hagan esto, guarden la Torá, celebren las fiestas. Pero el hombre, que es la carne, que representa la carne, dice no. ¿Sí o no? Y eso es lo que dice ahorita Jacob, que una cosa sin la otra está muerto. Yo puedo decir ahorita, sí es cierto, está bien, hay que celebrar fiestas, o hay que cumplir la Torá, o al menos hacer un esfuerzo, ¿vea? Hacer algo. Pero si no lo hago, de nada sirve. Ahora, quiero dejar plasmada esta idea. Estos 10 días son de clamor, son para pedir, pero para pedir por todas las personas, no solo por nosotros. Y estos 10 días son para que nosotros digamos, hay que hacer algo, porque eso es conocer al Eterno. Por eso fue tomado en cuenta Abraham como amigo del Creador, porque se unió a la causa, se unió al propósito del Eterno. ¿Preguntas, comentarios? No, que la idea esa de hacer algo, como el ejemplo que puso
levadura. Ujú. Cuando las personas dicen, y no está mal, eso es lo que dice el texto, Sí. de que sea todas aquellas jactancias, sacarlas. Pero el hecho de hacer algo tan físico como de buscar la levadura de nuestra casa, eso nos lleva a hacer conciencia. Ujú. Un acto así simple, sencillo, nos lleva a hacer conciencia. Entonces, por eso es la importancia de hacer ciertas cositas, pues, que aparentemente son sencillas, pero así aprendemos. Los niños aprenden haciendo cosas, no escuchando. Cabal. Los niños no aguantan estar mucho tiempo oyéndole a uno un discurso. Los niños aprenden viendo a hacer algo. Entonces, son los métodos que el Eterno ha usado para que aprendamos a conocerlo. Y es como dijimos hace varios Shabbatot, en otras parashot, o en otras porciones que hemos leído antes. Así ve. ¿Para qué le servía al Creador un sacrificio de un animal? ¿En qué se beneficiaba el Eterno de un sacrificio? Pero la acción... Ellos mismos las comían. Ellos mismos la comían. Pero la acción de yo llevar un sacrificio, el hecho de hacerlo, de llevar un sacrificio, era con la intención de tocarme la conciencia. Ajá, o sea, yo iba a ver al animalito con su... Qué casualidad que el Eterno no escogió chuchos, pues, ni pollo, sino que escogió animales que tienen la mirada triste. Y que el animal pasó por unos días de inspección, que el animal tiene que ser perfecto. No tiene que tener falla, no tiene que tener menos un dedo, no tiene que estar choco, no, tiene que ser perfecto. Y cuando yo lo llevaba al templo, mi conciencia me decía, pobrecito el animal, por mi culpa va a morir. ¿Y qué culpa tiene el animal si es perfecto? Y ese era el objetivo del Creador, que esta acción llegara a la conciencia. Y ese es el objetivo de la fiesta, que la acción de hacerla llegue a la conciencia. Y cuando llegábamos al altar, presentábamos al animal digno de ser sacrificado o de servirle a los hijos del Creador. Digno. Y Shaul dice, así preséntense ustedes, dignos, como el sacrificio. La inocencia del animal. Por eso es de que, mire, yo les dije ahora, qué bonito es de que lo que nosotros vemos como extraño hoy, nuestros hijos lo van a aprender. Pues sí, nosotros vemos como raro a veces aplaudir porque no nos acostumbramos a ese sistema. Vemos como raro... Siempre nos bloquearon la alegría, el gozo, la sinjá. Recuerdo cuando cantábamos grande gozo, pero el punto es, y durmiendo, ¿no? O sea, porque prohibido aplaudir, prohibido... música, prohibido danza. Esa sinjá que se siente en el pueblo de Israel, en esa festividad, es una situación de que tenemos que despertar eso, pues, y creo que poco a poco tenemos que ir sintiendo ese deseo o sentirlo. Bien. Esa alegría. Correcto. Y voy a cerrar con esto. Cualquiera, créanme lo que les digo, cualquiera se entristece o se desanima cuando o sea, está todo lo contrario. Aquí está mi felicidad y yo así va, pero allá está todo lo contrario y cualquiera se desanima. Pero ahora mi alegría está en los chiquitines. ¿Por qué está en los chiquitines? Porque Yeshua decía, dejen venir a mí a los niños, porque de ellos es el reino. A menos que no sean como un niño, con inocencia, sin malicia. Bien, vamos a dejar hasta aquí esperando en el Eterno que realmente la enseñanza
sea para edificación y sea para que entendamos esto. Venir el Shabbat a la Kehilá no es guardar Torah. Venir a la Kehilá en Shabbat o reunirse en su casa no es guardar Torah. El Shabbat se hizo para aprender cómo guardar Torah en la semana. El Shabbat se hizo para que nosotros entendamos cómo debo comportarme en la semana. Guardar Torah es en la semana, no es en Shabbat. En Shabbat solo aprendo cómo debo comportarme en mi casa, en mi trabajo, con las personas, con los vecinos y con todas las amistades que tengo. Eso es guardar Torah. Como un día de instrucción para saber, vaya, así me voy a comportar esta semana. Así me voy a, es de ir trascendiendo cada Shabbat, cada semana. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hoy es para escuchar y los otros 6 días es para poner en práctica. Shabbat Shalom y Chag Sameach Yom Teruah.